Luna, quiero ser claro y leerlo porque es muy importante lo que ustedes hacen. Mujeres con Alas es un grupo de y para mujeres. ¿Está bien? Sí. Vos corregime, si yo le erro, vos me decís. Y Dale. además yo no le erro, son los que me escribían. Perfecto. Y para mujeres en situación de violencia, ¿verdad? En procesos legales. En Sí, este no. momento. Sí, ¿no? todo. Queriendo salir de ella o transitando en silencio esto que les está pasando, que es terrible. Tenemos mucha más información, pero lo bueno es que Lo vos charlamos. nos cuentes. Bien. Contame cómo surge y con tus palabras, ¿qué es Mujeres con Alas? Bueno, Mujeres con Alas es una unión de gente en realidad. Hoy en día se le llama asociación civil. Nosotros estamos en el proceso de armar la asociación civil como tal, legal. Con personería. Con personería jurídica, pero hasta ahora somos solo gente para esto. Esto nace porque yo fui víctima de violencia de género. ¿Con tu pareja? Con una expareja. Una expareja. Tuve una tobillera por 3 años, más o menos. 3 años. Exacto. Y en ese proceso me encontré con todo lo que pasaba en el sistema, todo lo que vivían las mujeres que vivían lo mismo que yo, o situaciones similares, o algunas mucho peores. Y un poco en ese proceso empecé a hacer público el tema a través de las redes sociales y se empezaron a acercar, por un lado, gente que quería dar una mano, inicialmente específicamente a mí, y después cuando empezaron a acercarse mujeres en situaciones similares, empezamos a hacer como una unión entre la gente que quería dar una mano y esas mujeres que iban llegando. Por supuesto que tu experiencia personal la volcás siempre a esas mujeres que te rodean. Sí. Y quizás no, eso depende de vos. Digo, ahondar en ese tema, ¿te costó mucho? Por ejemplo, vos me decís que tuviste 3 meses, porque 3 años con una tobillera, ¿verdad? Ya la tobillera la tenía él, ¿no? Sí, Con el abogado. Se entendió, sería el colmo, ¿no? Claro, no, pero Sería me pasa colmo. mucho que yo digo, tuve 3 años en la tobillera y me dicen, ¿vos Seguro, tenés una vos tobillera? tenías la tobillera. En el sistema, en el sistema. En el sistema Pero, de tobillera. ¿cuánto te costó llegar a esa, digamos, solución, entre comillas, que es alejar a esa persona de vos y controlarla, ¿verdad? Bueno, mi caso en realidad es como bastante de los fáciles, por decirlo de una manera, porque fue una relación de 3 meses nada más, que devino en una situación de violencia física. Y después lo que sucedió fue que en realidad él tenía antecedentes y ameritaba la tobillera, además de su conducta en ese momento. Le ponen la tobillera y empieza todo lo que viene después, que como él no cumplía estas restricciones, se iba extendiendo el tiempo de la tobillera, no se tomaban medidas penales, se seguía extendiendo ese tiempo y entonces llegamos Porque a... él con la tobillera igual se quería acercar o se acercaba a vos. Claro, él fue imputado, hoy en día está en prisión por 45 delitos de desacato. Oh, Exacto. bien. Entonces, lo que pasa muchas veces... Perdona, y arrancaste diciéndome que fue fácil tu caso. Claro, es fácil porque en realidad fue una relación breve en la cual cuando detecté claramente la violencia se cortó, seguí los pasos legales, Claro. no hubo ningún... Pero después todo el trámite legal... Claro, es fácil comparado con... Es fácil comparado con otros que hay relaciones de 20, 10 años. Claro. No pueden salir. Un detalle antes de seguir adelante. Procesado por los 45 delitos de desacato, pero no por delito de violencia en sí. También. También, perfecto. Porque podía pasar, ¿no? Ahora, pero fue, No, fue enseguida, 3 meses. 3 meses. Y la violencia comenzó enseguida. Sí, es que siempre es una escalada, ¿no? Hay como una violencia psicológica, una violencia... todo depende de la longitud de la relación, ¿no? Pero siempre arranca por una violencia psicológica que te deja a vos sumergido en... ¿Enseguida te diste cuenta que era una relación tóxica? No, enseguida no. Tardé 3 meses. 3 meses No, dado cuenta pero enseguida. vos sabés que... Pero primero me fue cayendo como de fondo, ¿no? No fue como tan claro. Incluso después de la violencia física hubo como... Yo tenía como un freno para denunciar y todo que me costó un montón romper. No, pero pará, yo no te estoy diciendo que sea poco tiempo. Digo, pero uno conoce historias, por ejemplo, de que lleva un proceso y que estas personas van haciendo Es un trabajo fino. Ahí está, un trabajo fino Sí, sin duda. de lograr confianza,
gente que hasta se casa y después descubre y él empieza a mostrar la hilacha. Es Por que eso te sí. decía que en 3 meses... Sí, Por fue, eso capaz que... fue bastante, sí, lo que pasa que lo de él también era como más notorio, yo no lo conocía de antes, lo empecé a conocer en ese momento, se fue dando como de esa manera. Y sí, hay de todo en realidad, tenés muchos que muestran la leche después, tenés muchos que te la van mostrando, pero en realidad vos no te vas dando cuenta porque Son es como cosas muy pequeñas. sutil. Después hay un montón de cosas que tenemos naturalizadas, ¿no? En la sociedad, de cosas que como... Por ejemplo... Y que te controla a los amigos, y que cómo salís a tal hora. A ver, acá... ¿Qué llevas puesto? Acá las mujeres te pasan algo y lo primero es a qué hora saliste, qué tenías puesto, con qué fuiste, pero tomó. Todas esas cosas son cosas que vamos teniendo naturalizadas todos. Y las seguimos naturalizándolas, ¿no ha cambiado nada? Yo creo que de a poco va cambiando, pero hay muchas cosas que siguen estando. Te das cuenta en las noticias, te das cuenta en los medios, te das cuenta cuando comunican una situación de abuso, de violencia. Sin ir más lejos, creo que ayer o antes de ayer hubo, hoy, no sé, una niña, un problema de un embarazo en Rivera. Sí, ayer creo que fue. Bueno, estamos hablando de una menor de edad que tuvo un embarazo y lo creo que perdió, era el tío. y él era el tío, que es una Era el relación clara de abuso, y lo que te dicen es que tienen una relación con el tío. Son cosas, detalles que no están buenos. O sea, que a la hora de comunicar, lo que hace es transmite a esa otra gente o a las mujeres que están sufriendo todo esto, que si quieren dar un paso adelante, o si quieren denunciar, o si quieren romper con esto, todavía sigue existiendo esas cositas de te van a cuestionar, te van a preguntar, ¿por qué no te diste cuenta? ¿Cómo haces para darte cuenta? Muchas veces no te das cuenta. ¿Tuviste vos contención, digamos, o fuiste directamente a la justicia, o, digo, Un tu poco familia, Claro, yo soy... recurriste a tu familia? Sí, yo soy una privilegiada. Ajá. Yo tengo amigos, tengo familia, tengo un entorno seguro, tengo un trabajo que me ha apoyado siempre. Digo, soy una inmensa privilegiada. Estos tipos a veces tienen esa cosa de que separarte del mundo, ¿no? Es que es lo normal. Quizás por el breve tiempo de nuestra relación no llegamos a ese Seguro. punto, pero en general lo que pasa es Cuando eso, querés que acordar aíslan. estás alejado de todo el mundo. Y la mayoría de las mujeres que tenemos hoy en día les pasa eso. Y hay un montón que tenemos hoy en día en la red. ¿De cuántas mujeres estamos hablando hoy? Y lo que pasa es que nosotros captamos las que caen en esos huecos legales y las que saben que existimos y las que pueden llegar a nosotros. Pero estamos hablando de que hoy en día tenemos una denuncia cada 13 minutos. ¿Edades? En el caso de mujeres con alas, digo, ¿qué perfil? Edades tenemos de todo. La mujer más grande también ahora Tenemos denuncia. mujeres grandes, sí, tenemos mujeres de más de 60 años con tobillera, con su agresor. Luna, ¿y qué pasó en pandemia? Porque entiendo que esto se pone cada vez peor a medida que nos tenemos que encerrar, aislar y convivir con un violento, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Pero Sí, y además con todo ese sobreestrés que hace que esas relaciones y esas situaciones que ya son de violencia, ya son complicadas, se exacerben. Los problemas económicos, los problemas de convivencia. Siempre se nota que hay como una suba de los problemas de violencia, por ejemplo, en el periodo de vacaciones, que es cuando la familia está toda junta. Entonces, si además a eso le sumamos contextos donde hay teletrabajo, donde hay gente que está encerrada todo el día en el núcleo familiar, con problemas económicos, con estrés que sube la apuesta a esa violencia, es mil veces peor. Y después hay un montón de temas que nosotros hoy en día tampoco hay como una fiscalización del tema, ¿no? Hace poco estuve en un panel internacional y una de las expositoras eran de Reino Unido y hablaba del tema del suicidio a raíz de la violencia. Nosotros eso no lo tenemos ni siquiera medido. claro. O sea, Ese tema sí. lo tratamos acá con un gran profesional, ujú. Pedro Bustelo, es un psiquiatra que una de las cosas que nos hizo ver, y lo dijo varias veces, Sí. es que también es una especie de femicidio, ¿no? La mujer que se quita la vida porque ya no Porque no puede soporta, más, no lo puede soporta, no ¿Y sí? no soporta y no tiene a dónde recurrir. ¿Tenés casos Pero en de eso? estos casos Por suerte todavía hay no nos lugares, tocó. ¿no? Sí, claro, pero la mujer que llega a ese extremo probablemente no sepa que tiene o no ve la salida. Ese es el problema mayor, no ve una salida. Y hay como un montón de cosas que tenemos que trabajar en el sistema y como sociedad para poder demostrar que sí la hay. Lo que pasa es que hay un montón de cosas para trabajar. Si tú llegas a una seccional y con miedo, asustada, lograste dar ese paso, llegás a la comisaría y cuando llegan a la comisaría
hay problemas para tomar la denuncia, te toman la denuncia, no te ponen cautelares, demoran días en ponerte una cautelar, cuando hay hijos de por medio también. Hoy en día pasa eso. Hoy día pasa eso, y la pandemia no está ayudando, y el momento actual que estamos viviendo tampoco. De hecho, vemos un montón de casos de femicidios que bueno, el agresor ya había sido denunciado muchas veces, ¿no? Claro, llegan pero igual sin ir a- más lejos, el mío tenía antecedentes penales, tenía una tobillera y hasta 45 desacatos 2 años después no tomaron una resolución penal. Pasa, y no soy la única, hay casos con 100 desacatos, más de 100 desacatos que con tobilleras durante años. O sea, vivir en ese, o sea, y ya estamos hablando de algo que está probado, que no es que hay un problema de cómo se prueba la situación, si la ves, si no la ven, si lo que ella dijo, él dijo, si tenés como testigos, si son creíbles. Hay una tobillera de por medio, está demostrado que él se acercó, se le dijo que iba a incurrir en desacato, tuviste 3, 4, 5 audiencias evaluatorias y no llegaron hasta la instancia penal hasta que pasó, y si tenés la suerte de llegar hasta ahí, ¿no? Claro. Que no se arranque la tobillera, que llegue a tiempo la policía. En general el sistema de tobillera es súper seguro, más allá de la inconveniencia o lo impráctico o lo que pueda llegar a ser, O sea, te salva pero- la vida. Está bien, pero es súper seguro, pero a la hora de ser un elemento probatorio. También. O es súper seguro. Súper porque- seguro para tu vida. No, está bien, digo, pero está monitoreado, bien monitoreado. En Sí. tu caso particular, ¿sentiste que estuvo muy bien monitoreado y evitaron que se acercaran claro. más todavía? Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de algo que funciona, ¿no? Funciona, es que el sistema de tobilleras funciona, y de hecho si vos miras los números, a medida que hay una suba en los números del Ministerio del Interior, ¿no? Si empezás a cotejar los números de la suba de las compras de las tobilleras y la aplicación del sistema de tobilleras, hay una baja, todavía no tan significativa, pero sí la hay en los femicidios. Y estamos hoy en día, el año pasado estábamos en un 50 y 50 de la cantidad de femicidios contra los evitados. ¿Hay suficientes tobilleras? En algún No. momento se habló de que de que algunos casos quedan por No, afuera. hay algunos casos que no, y también hay un problema en la integración del sistema, ¿no? Se habló mucho también de los juzgados multimateria, se habló mucho de ver cómo cortar un poco esos. Porque vos entrás en el sistema y haces una denuncia policial, de ahí pasás a juzgado de familia, que es quien pone las medidas. Después de juzgado de familia, entra a fiscalía a actuar y después pasa a juzgado penal. Y si no tenés que tener, no hay hijos de por medio, en mi caso no hay hijos de por medio, no pues hay hijos de tenés. por medio, tenés familia de nuevo, que no es familia especializada, es familia normal, que es el que pone las visitas, las pensiones Y ahí vas pasando meses y meses y meses también. y estamos hablando que ahí ya te nombré 4 actores judiciales Sí. que no tienen nada que ver entre ellos y que además la comunicación es bastante mala. El otro asunto es, ante la cifra insuficiente de tobilleras para todos los casos que son necesarias, te ponen al policía en la puerta de tu casa, ¿no? O a dos En realidad policías. tenés 2 policías contigo 24 horas. Dos policías contigo que están en la puerta de tu casa cuando vos estás en tu casa, y si vos tenés que salir, van contigo. Sí. De alguna manera invirtiendo lo que debería Ser una ocurrir, ¿no? Digo, o sea, el que con debería una estar tobillera- vigilado sería el agresor, no el agredido. Sí, hay mucha discusión Hay al como respecto. bibliotecas, ¿no? Hay, Distintas, sí, pero- hay mucha discusión al respecto. A ver, ¿y vos qué opinás? No, yo creo que la custodia a la persona es súper útil. Hoy en día ir en contra de eso, por supuesto que es mucho mejor la tobillera, pero ante la falta de negarte a la custodia es un peligro para tu vida y para la de tus hijos. Sí, Entonces, yo lo hablé mucho con mis policías custodia, con los que tenía en su momento, lo discutimos un montón, y ellos una de las cosas que te decían es mucho más seguro vigilarte a vos que vigilarlo a él. Después hay otra gente que te dice, sí, claro, pero para cuando está ahí el agresor ya llegó y en realidad ya es una lucha cuerpo a cuerpo contigo en el medio. Sería mucho mejor que no sepan de dónde sale. De hecho, ha habido policías asesinados por agresores Claro, intentando llegar hay distintas a la posturas. víctima, ¿no? Yo honestamente, con lo que tuve me funcionó, Sí, sí. veo que es hoy en día lo que funciona. Son los menos los casos, creo que debe haber 1 o 2 policías asesinados o heridos en esa situación. Creo que muertes con tobillera de mujeres hubo 1 o 2 desde que está instaurado el programa de tobilleras. Digo, hoy en día funciona. ¿Falta? Sí, falta. Vendría bien que hubiese más.
ni que hablar, que estuviera de golpe mejor aceitado la parte humana, me parece, atrás del tema. ¿Vos te casaste? Yo me casé, tuve una hija. Bien, bueno. Sí, reenganché mi vida. Es que en realidad la relación fue súper breve. Me casé con alguien que era mi amigo, tuve una hija. En realidad mi hija nació prematura, producto del estrés de todo esto que venía atrás. Pero sí, pude rehacer mi vida. Se puede encontrar a alguien bien después de tener una relación espantosa. Eso es... ¿Qué opinas ¿qué opinas de las redes? ¿Qué opinas de todo esto que pasó, por ejemplo, hace poco tiempo, unos meses, donde se generaron a través de, por ejemplo, Instagram, se generaron Instagram donde denunciaban anónimamente. Se llamaba, por ejemplo, varones rock, varones carnaval, varones teatro. Creo que las redes hoy en día son una herramienta súper útil y súper interesante, súper explotable. A ver, en nuestro caso, por ejemplo, lo que nos pasa es se acercan a nosotras mujeres que de otra manera no podrían acercarse nunca ni a una asesoría legal, ni a una asesoría psicológica, ni siquiera hablar con alguien de lo que les está pasando. Si vos tenés una relación en la que estás encerrada, que además ahora en este contexto de pandemia no tenés posibilidades de salir, ni de golpe que tu pareja o tu agresor salga, y necesitas despejar dudas, porque además ese agresor te aísla de tu familia, te aísla de tus amigos y te pone un montón de cosas que es nadie te va a querer, nadie le importa tu vida, nadie te va a ayudar, a nadie le importás vos ni tus hijos, te vas a morir de hambre si yo te dejo, si vos me dejás, si te vas, si lo que sea. Todos esos son mecanismos de control que si vos no tenés nunca cómo romperlos o no tenés cómo salir, porque no podés salir a hablar con un psicólogo a ver qué te dice, o a preguntarle a un abogado a ver qué opina de todo eso que te está diciendo. Las redes sociales nos han dado la herramienta de acercarle a esa gente que de otra manera está aislada un vínculo seguro para contactarse y decirnos, che, me pasa esto, ¿qué podría hacer? Esto es así. O sea, nosotros tenemos mujeres a las que hemos acompañado hasta que se animaron a hacer la denuncia y asesorándolas legalmente, psicológicamente y acompañándolas hasta que se animaron a salir a través de las redes sociales. Hay mucha gente, por ejemplo, que opina que de repente tendría que ser al revés, ¿no? Digo, por ejemplo, ir a lo legal, recurrir a un abogado, a un psicólogo o a mujeres con alas. Y después de mostrar los elementos, digamos, probatorios, digo, acá no hace falta probar nada, digo, pero se han manejado nombres que después se han ido a la justicia y se ha comprobado que eran denuncias falsas. Digo, para evitar eso, ¿no? Porque además, digo, puede ser hasta nocivo para la persona que denuncia con... Una denuncia falsa no le hace bien a nadie. Por eso. Eso estamos de acuerdo. Y creo que a ninguna de las partes. Nadie le hace bien. No, ni que hablar. Digo, porque se pierde credibilidad. Ni que hablar. Igual también hay como sigue habiendo un estigma muy grande ante la víctima que denuncia, ¿no? Porque a mí me han llegado a decir en campañas públicas, trabajando por Mujeres con Alas, de tipo que seguro yo iba a ir a visitar a mi agresor a la cárcel y volver con él porque gente en las redes sociales te lo dice. Redes. Claro, y las redes te da un montón para eso. Y hay como un manejo muy delicado de lo que son las pruebas. O sea, tuvimos un caso de abuso de niñas que tuvieron que filmar con una ceibalita que estaban siendo abusadas porque si no, no les daban bola. Tenemos casos de abuso que salieron hace poco de niñas que estuvieron 2-3 años dentro del proceso legal hasta que se tomó una medida y las sacaron del lugar donde estaban. En caso de violencia esto no es diferente. Y en caso de violencia hoy en día pasa también que hay denuncias, que hay testigos, que hay... Y aún así se pone en tela de juicio si la víctima está diciendo la verdad o no, teniendo si es todo así eso, o no, teniendo todo eso. Y teniendo todo, pruebas, denuncias, todo, teniendo todo eso, igual pero, se duda, eso ahí ya está, ya es tremendo eso no. Y sí, a mí me han llegado a acusar de que logré que un pobrecito fuera de la cárcel.
O sea, pasa, porque tenemos como una concepción todavía como sociedad a cambiar. Y te das cuenta desde las cosas más chicas a las cosas más grandes. Clases sociales o nivel socioeconómico, ¿qué experiencia tenés? ¿Es indiferente? Es ¿Pasan indiferente. todos en todos los lugares? ¿Te han Pasan llegado todos. testimonios de todos? Sí. Como hoy te preguntaba por edades también, ¿no? Edades y nivel Edades y socioeconómico estatus también. sociales es lo mismo. Es más, cuanto más arriba el estatus social, más difícil que rompa ese vínculo. Porque en el estatus social más bajo está como más como más entendido que eso no puede pasar y se rompe el vínculo y está. En los otros hay una persona encantadora que tiene un estatus social, que tiene un montón de cosas y que es muy difícil lograr romper eso, pero lo hay, sí. Hay en todos los estatus sociales. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con Mujeres con Alas? Nosotros estamos en todas las redes sociales, en Twitter, Instagram Mujeres con Alas. y Facebook, Ah, sí. por Mujeres con Alas. Ahí además tenemos, están celulares de contacto y de mensajes, casi siempre estamos contestando. Si no soy yo, es alguien del equipo. Y de ahí lo que se va evaluando los casos. Nos pasa un montón de tener un montón de llamados de familiares y amigos de cómo actuar.